Todo el mundo tiene pensamientos desagradables alguna vez en la vida. El problema es que en algunas personas estos pensamientos generan tal nivel de desasosiego y de angustia, tanta perturbación mental o emocional, que simplemente las personas no pueden olvidarse de ese pensamiento, no pueden tratarlo como tratan al resto de pensamientos, es decir, como una idea sin importancia, porque la perturbación emocional es tan grande que no deja que la persona consiga pasar página de esos pensamientos perturbadores, sino que hace que la persona examine el pensamiento y también los pensamientos secundarios asociados a ese pensamiento inicial perturbador. Cuando uso el término examinar los pensamientos, me estoy refiriendo a cuestionarse los pensamientos, a preguntarse cosas sobre esos pensamientos, como por ejemplo, ¿y si sucede esto que mis pensamientos me dicen que puede pasar si no hago este acto compulsivo? ¿O por qué he tenido este pensamiento? ¿Y si lo he tenido porque en realidad quiero hacer eso tan horrible que tengo miedo que se me ocurra hacer? ¿Y si yo soy una persona malvada por el hecho de tener estos pensamientos? ¿Y si me pasa algo malo por no querer hacer todos los actos compulsivos que mis pensamientos me obligan a hacer? En realidad hay cientos de y si puntos suspensivos que pueden aparecer en la mente después de tener un determinado pensamiento inicial que por cualquier motivo pueda tener una connotación social, moral o religiosa negativa. Y lo que sucede es que ese tipo de cuestionamientos mentales generan una terrible angustia emocional, generan ansiedad, culpa o incluso sentimientos de baja autoestima y depresión. Por tanto, lo primero que debes tener claro es que todo el mundo puede tener, y de hecho muchas veces tiene, pensamientos iguales a ese pensamiento inicial que desencadenó ese cuestionamiento mental, ese pensamiento mental que hizo que tú empezases a pensar más y más cosas como consecuencia de haber tenido ese pensamiento en tu mente. Pero la gran mayoría de gente, a pesar de que tiene ese tipo de pensamientos perturbadores, no desarrollan TOC precisamente porque no le dan importancia a ese pensamiento. Lo consideran simplemente algo ridículo, algo sin importancia. Entonces, es precisamente por eso que ellos no desarrollan TOC, porque no le dan importancia a ese pensamiento, no desarrollan preocupación y tú sí generaste como consecuencia de haber tenido ese determinado pensamiento. Entonces, esa preocupación respecto a ese pensamiento es la que hace que tú pienses una y otra vez ese tipo de cosas que asocias al TOC. Todos esos pensamientos propios del TOC, digamos que a su vez son los que hacen que poco a poco tú vayas quedando más y más atrapado en el TOC, en ese bucle de pensamientos que es una especie de laberinto mental. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Durante 20 segundos no puedes pensar en un elefante rosa, no puedes pensar en una imagen de un elefante rosa, ni tampoco en ningún símbolo o palabra o cosa que haga referencia a un elefante rosa. Si quieres puedes avanzar el vídeo unos pocos segundos, pero es muy fácil intuir qué es lo que pasará si tú haces este ejercicio. Te darás cuenta de que inevitablemente aparece el elefante rosa en tu mente. Y el resultado es que casi siempre vas a tener pensamientos o imágenes mentales de lo que se te ha pedido no pensar o de lo que tú no quieres que aparezca en tu mente. Porque cuando tú tienes un pensamiento intrusivo que te genera perturbación mental, tú
en cierto modo te estás obligando a no pensar en eso, te estás forzando a no pensar en eso. E inevitablemente lo que sucede es que empiezas a pensar en eso una y otra vez, precisamente porque tú no quieres que esos pensamientos aparezcan en tu mente. O tal vez no estás pensando en eso, pero estás pensando en no pensar en eso, en que no aparezcan esos pensamientos. Con lo cual, en realidad, estás pensando sobre ese tema o asunto propio de tus pensamientos intrusivos. Entonces, pensar en algo que uno se prohíbe a sí mismo pensar es algo normal, le sucede a todo el mundo. Y eso precisamente es el motivo por el cual esos pensamientos intrusivos vienen a tu mente una y otra vez. Y ese es el motivo por el cual cuando tú más intentas bloquear esos pensamientos, más difícil se te hace que esos pensamientos no vuelvan a tu mente. Por lo tanto, la propia naturaleza del funcionamiento de la mente hace que los pensamientos sean incontrolables y que tú no puedas controlar lo que piensas. De modo que cuando tú haces la pregunta de cómo puedo dejar de tener estos pensamientos intrusivos, en realidad es como si, después de hacer este ejercicio del elefante rosa, me preguntases que qué puedes hacer para no pensar en un elefante rosa. Y la respuesta es que no se puede. No se puede no pensar en aquello que tú no quieres pensar. Sé que quizá esta no es la respuesta que te gustaría escuchar, pero la realidad es que tú no puedes bloquear o taponar un determinado pensamiento y la respuesta es que para conseguir no pensar en un pensamiento determinado, primero deberías dejar de querer que esos pensamientos no aparezcan en tu mente. Es decir, eso implica también deshacer el conflicto que se ha establecido entre tú y tus pensamientos intrusivos. Y para ello, primero debes aprender también a cambiar el significado que tú le estás dando a esos pensamientos intrusivos. Cuando eso lo consigas, entonces vas a darte cuenta como poco a poco desaparecerá la presión que te pones a ti mismo por no querer pensar esos pensamientos, y entonces te darás cuenta que esos pensamientos por sí solos poco a poco van a dejar de ir apareciendo. Recuerda siempre que el modo de no tener el pensamiento del elefante rosa es liberarte de la necesidad de no querer tener el pensamiento del elefante rosa. Pero es probable que para poder conseguir eso, primero necesites comprender lo que son los niveles de pensamiento. El primer nivel de pensamiento son tus pensamientos emergentes o pensamientos intrusivos, que son aquellos que inconscientemente te vienen a la cabeza a lo largo del día. De forma involuntaria, tú no participas de la aparición de esos pensamientos, sino que aparecen por sí solos de forma totalmente ajena a ti, a tu intención. Y luego hay otro nivel de pensamiento que es el nivel en el cual digamos que podemos controlar o al menos direccionar o enfocar lo que pensamos, que son pensamientos encaminados sobre todo a un fin, digamos, intelectual o racional específico y concreto. Algunos ejemplos de este tipo de pensamientos serían cuando tú intentas acordarte de dónde dejaste las llaves o de la respuesta de una pregunta en un examen o hacer una partida de ajedrez. Entonces, digamos que este segundo nivel de pensamiento es el resultado de la concentración consciente y voluntaria en un fin o un objetivo concreto. Entonces, en el primer nivel de pensamientos, la mente funciona sola. Los pensamientos aparecen solos mientras estás haciendo otra cosa. El primer nivel es simplemente el resultado de la actividad mental inconsciente y automática. Aquello que sucede mientras tú no usas tu mente para un fin concreto, para algo intelectual,
sino que la mente funciona sola, funciona en piloto automático. Y el segundo nivel sería aquel en el cual están los pensamientos que no están en el primer nivel. Una vez ya tienes claro estos dos niveles, cuando ya los tenemos establecidos, debemos saber qué hay que hacer para poder distinguirlos. Imagina ahora que te pido que no pienses en una puerta de color gris y que no pienses en un coche de color gris. ¿Qué es lo que sucederá? Que inevitablemente tú piensas en alguna de estas dos cosas, exactamente como sucede en el tema del elefante rosa. ¿Por qué? Porque los pensamientos son así, el funcionamiento de la mente es así, es incontrolable. No se pueden controlar los pensamientos, sino que simplemente por su naturaleza son incontrolables. No hay nadie en el mundo que pueda controlar sus pensamientos. Y la gente que tiene TOC y sobreanaliza sus pensamientos intrusivos es como si constantemente se estuviesen preguntando a sí mismos todo el rato por qué están pensando en esa puerta y en ese coche de color gris, porque han tenido esos pensamientos, o si el hecho de haber pensado esos pensamientos significa que puntos suspensivos. Y ese pensamiento les lleva a muchos otros pensamientos secundarios típicos, como por ejemplo ¿y si puntos suspensivos? O ¿por qué puntos suspensivos? Intentan cuestionarse por qué ha aparecido ese pensamiento o si el hecho de que hayan aparecido esos pensamientos significa que esto o significa que lo otro, en lugar de entender simplemente que se trata de un pensamiento sin importancia y sobre todo entender que esos pensamientos no te definen como persona, no dicen nada de ti a nivel de persona, de identidad. Pero la gente con TOC se aferra a la idea de buscar un sentido, una causa a esos pensamientos y le dan una importancia enorme a los pensamientos que en realidad no tienen. El hecho de preguntarse por qué he tenido este pensamiento, por qué me pasa esto, y si este pensamiento significa que, puntos suspensivos, son preguntas que la mayoría de personas no se hacen. Simplemente porque asumen que se trata de pensamientos sin importancia, automáticos, ridículos, que no tienen ningún sentido ni ninguna razón de ser. Entonces recuerda que todo el mundo tiene pensamientos extraños, perturbadores, inmorales, del tipo que atribuimos al TOC, digamos. Pero la diferencia es que para las personas que desarrollan TOC es un pensamiento importante. Pero no es que su TOC les haga creer que sus pensamientos son importantes, sino que es el hecho de pensar que esos pensamientos son importantes es precisamente lo que les lleva a sobreanalizar esos pensamientos y con ello poco a poco a desarrollar TOC. Y una vez el TOC ya se ha desarrollado, los pensamientos intrusivos se vuelven muy recurrentes y se establece una especie de lucha mental contra los pensamientos. Hay un intento desesperado de censurar esos pensamientos, de reprimirlos, de intentar hacer que desaparezcan de la mente. Todos tus pensamientos intrusivos son exactamente lo mismo que lo que sucede cuando te digo que no pienses en un elefante rosa y simplemente son pensamientos intrusivos, solo que en el caso del TOC eres tú mismo quien, entre comillas, te prohíbes pensar en esos pensamientos y te los prohíbes sin que tú seas consciente de que te lo prohíbes, pero simplemente no quieres, tratas de evitar tener esos pensamientos en tu mente, con lo cual, en cierto modo, es como si te estuvieses impidiendo o prohibiendo tener ese tipo de pensamientos, los estás intentando reprimir, bloquear, censurar, etcétera, etcétera. Simplemente porque son pensamientos perturbadores, angustiantes, que te generan un sufrimiento emocional. Cuando un pensamiento genera un dolor emocional de cualquier tipo,
sobre todo elevados niveles de ansiedad, la reacción natural de la persona es intentar evitar que esos pensamientos vuelvan a aparecer. Y debes entender también que tú no eres responsable de la aparición de los pensamientos intrusivos. No hay nada raro en ti que sea responsable de que tú tengas esos pensamientos. Simplemente aparecen por sí solos, de forma recurrente, precisamente porque tú los evitas, porque tú no quieres que aparezcan. Y si tú no tienes TOC y estás viendo este vídeo porque quieres ayudar a alguna persona con TOC, quizá a ti te parezca una tontería tener este tipo de pensamientos. Te puede parecer algo por lo que no haya que preocuparse o que no tenga importancia. Pero tú imagínate que una persona tiene pensamientos como, por ejemplo, ¿cómo sé que nunca se me va a ocurrir tirarme por la ventana? ¿O cómo sé que nunca se me va a ocurrir matar a alguien? ¿Cómo sé que nunca se me va a ocurrir abusar sexualmente de un bebé? ¿Cómo sé que no soy gay? ¿Cómo sé que... puntos suspensivos? Quizá a ti este tipo de pensamientos te parezcan una tontería porque entiendes que es algo ridículo, pero para muchas personas el hecho de tener ese tipo de pensamientos intrusivos tan perturbadores les lleva a preguntarse cosas sobre ellos mismos, como por ejemplo, ¿y si realmente quiero suicidarme? ¿Y si realmente soy un psicópata, un asesino? ¿Y si soy un pederasta? ¿Cómo puedo estar seguro de que no soy esto o lo otro? Etcétera. Y a partir de ahí aparecen los y si puntos suspensivos. Entonces, ¿eres consciente de la enorme angustia emocional que este tipo de pensamientos produce en una persona? Para una persona que esté atascada en ese tipo de pensamientos en bucle recurrentes, no es sencillo cambiar el chip y de repente convencerse de que esos pensamientos no tienen importancia, que todo el mundo tiene ese tipo de pensamientos, y no es fácil tampoco convencerse de que uno no es responsable de sus propios pensamientos. Pero para conseguir este cambio de chip, este cambio de mentalidad, primero se hace necesario que la persona entienda lo que son los errores de razonamiento, que son simplemente creencias erróneas e interpretaciones incorrectas que están detrás de eso que impide a la persona con TOC que pueda realmente convencerse de que el TOC nace de una forma errónea de interpretar los pensamientos y que no se corresponde en absoluto con la realidad objetiva de las cosas y de su propia identidad. Y todo esto es algo que hay que trabajar en terapia cognitivo-conductual y que explico también en muchos de mis vídeos y en los mensajes que reciben su correo electrónico las personas que se han descargado en mi página web el capítulo 1 del método LibTOC. Si tú todavía no te lo has descargado, puedes hacerlo en el enlace que te dejo debajo de este vídeo en la descripción. De ese modo vas a recibir muchos mensajes en los cuales yo voy profundizando en la comprensión del TOC y en esos mensajes explico muchas de las cosas que también te explicaría un psicólogo en psicoterapia, porque son cosas esenciales, universales. Y si conoces a alguna persona que tiene TOC y estás viendo este vídeo desde tu teléfono móvil, te animo también a que compartas este vídeo con esa persona a través del WhatsApp, porque puede ser de mucha ayuda. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo.